Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy de lo que son las variables aleatorias y distribuciones de probabilidad discretas y continuas, que más adelante o en otros videos me estaré refiriendo estrictamente a estas distribuciones. De momento vamos a referirnos solo a variables aleatorias. Antes de dar la definición de variable aleatoria, pues les recuerdo lo que es una variable en estadística. La definición de lo que es una variable en estadística en su momento, que nos decía que es una característica que puede ser medible en una población o en una muestra. Esa fue la definición que en su momento les suministré de lo que era una variable en estadística. Es una característica que puede ser medible en una población o en una muestra. Esa característica puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Les recuerdo que las cualitativas se subclasifican en nominales u ordinales y que las cuantitativas se subclasifican, como dice acá. Les recuerdo que las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. ¿Por qué no estoy mencionando la clasificación de las cualitativas? No son de nuestro interés en este momento. Vamos a centrarnos solo en variables que son cuantitativas. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Los videos posteriores a este nos vamos a referir a variables o distribuciones que son discretas y a algunas que son continuas. De momento vamos a quedarnos aquí. Vamos a referirnos a variables que son meramente discretas. Les recuerdo que una variable discreta es aquella que suele tomar valores enteros, mientras que variables continuas son aquellas que pueden tomar valores reales. Por ejemplo, ¿qué es una variable aleatoria discreta? ¿Cuál sería un ejemplo para una variable discreta? Número de hermanos. ¿Por qué es una variable discreta? Porque solo puede tomar valores enteros. Yo tengo 3 hermanos, puedo tener 4 hermanos, jamás voy a tener 3,18 hermanos. Un ejemplo para una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es aquella que se deja medir con números reales. Es la definición que en su momento les suministré. ¿Cuál puede ser un ejemplo? La estatura dada en centímetros. Yo, por ejemplo, mido 1,72 centímetros. Entonces ahí les acabo de recordar la clasificación de variables cuantitativas, discretas o continuas. Ahora sí vamos a lo que vinimos. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Vamos a referirnos a variables aleatorias, discretas. ¿Qué es una variable aleatoria? Pues la definición nos está diciendo acá. Se denomina variable aleatoria a una variable estadística cuantitativa, vean. Nos vamos a centrar solo en variables cuantitativas, que están definidas en un espacio muestral omega. Espacio muestral es un concepto que ya también les he suministrado. No es muy clara esta definición para aquel estudiante que tenga poca experiencia en estadística y lea este concepto. Es el que se van a encontrar en muchos libros o textos guías. Entonces no es muy claro. Por eso me gusta más este concepto de variable aleatoria que está dado acá. Me dice, una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Creo que es mucho más claro este concepto. Sin embargo, a quien todavía no lo tenga claro, acá le hice una representación gráfica, acá en Py. Primero, ¿qué es una función? La definición que hasta el momento a todos nos han dado de lo que es una función es esta representación gráfica que está aquí. Una función es aquella que me asocia un conjunto de salida, que lo llamamos dominio, con un conjunto de llegada que lo llamamos rango. A cada elemento del conjunto de salida le asigna un elemento en el conjunto de llegada. Ese es el concepto que a todos nos dieron de lo que era función. Entonces me regreso acá a la definición de lo que es una variable aleatoria. Dice, una variable aleatoria es una función que asocia un número real con cada elemento del espacio muestral. Entonces yo tengo, este es mi espacio muestral. ¿Qué tiene? Está conformado por elementos. Recuerdo que el espacio muestral, la definición nos dice que es el conjunto de todos los posibles resultados de la realización de un experimento.
acá tenemos el conjunto de llegada que me está diciendo la definición que es un número real. Entonces, una variable aleatoria es una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un elemento o un número real, que este número real para nosotros va a terminar siendo una probabilidad. Es esa la definición entonces de lo que es una variable aleatoria. Creo que es una definición mucho más comprensible. A manera de ejemplo, me traje este ejemplo para acá para que sea más amena la ilustración y la comprensión de este. El ejemplo nos dice lo siguiente: se sacan dos bolas de manera sucesiva sin reemplazo. ¿Qué quiere decir sin reemplazo? Pues que tengo una urna en la cual yo realizo una extracción, miro que saqué, lo dejo afuera y vuelvo a meter y a realizar otra extracción. Eso es muestreo sin reemplazo. De una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 negras, se define la siguiente variable aleatoria que la vamos a llamar Y, número de bolas rojas. Entonces, la pregunta o el objetivo de este ejemplo ¿es Y una variable aleatoria? Responder a eso. Si entendí el concepto anterior de lo que es una variable aleatoria, no nos cuesta saber para dónde vamos. Entonces, para deducir que Y efectivamente es una variable aleatoria, ¿qué tenemos que hacer? Conocer los distintos valores que toma Y, es decir, conocer el espacio muestral de Y verificar que a cada elemento de ese espacio muestral se le va a asignar un número real. Entonces, en el experimento nos dice que va a extraer 2 bolas sin reemplazo de una urna que contiene 7 bolas. De esas 7, 4 son de color rojo y 3 son de color negro. ¿Ves? El espacio muestral de ese experimento, ¿cuál sería? Pues la mejor forma de comprender el espacio muestral es mediante un diagrama de árbol. Aquí está el diagrama de árbol con sus probabilidades correspondientes. ¿Qué puede pasar? Si yo voy a extraer una bola de una urna, ¿qué puede pasar? Que puede ser de color rojo o puede ser de color negro. No es difícil entender que la probabilidad de la primera extracción de que la bola sea de color rojo es 4 céntimos. ¿Por qué? Porque la urna tiene 7 bolas y de esas 7, 4 me están diciendo que son de color rojo. De la misma manera entendemos que la probabilidad de que la primera bola extraída sea de color negro es 3 céntimos. La segunda extracción está condicionada a la primera, porque el muestreo es sin reemplazo. Si la primera bola que yo extraí fue roja, la segunda puede ser roja o la segunda puede ser negra. Si la primera bola que yo extraí fue negra, la segunda que voy a extraer puede ser roja o puede ser negra. Las probabilidades están, como les dije, condicionadas a lo que extraje de primer vez. La probabilidad de que la segunda bola sea roja es 3 sextos. ¿Por qué? Pues porque ya en la urna no me quedan 7 bolas, me quedan 6, porque ya saqué una que fue de color rojo. Y de las 6 que me quedan, ¿cuántas son de color rojo? Pues tenía 4, pero como saqué una, me van a quedar 3. Entonces la probabilidad de que la segunda bola sea de color rojo, si la primera que saqué es de color rojo, esa probabilidad me da 3 sextos. El mismo análisis hago para este camino acá. Que la segunda bola extraída sea de color negro si la primera fue rojo. Esa probabilidad es 3 sextos. ¿Por qué? La urna ya no tiene 7 bolas, ahora tiene 6 porque ya saqué una y fue de color rojo. 3, ¿por qué? Porque la urna tiene inicialmente 3 bolas negras y esas están completas. Igual hago el análisis por estos dos caminos acá. Que la segunda bola sea roja condicionado a que la primera fue negra. 4 sextos. ¿Por qué 4? Porque la primera que extraje fue negra. Eso quiere decir que las rojas están completas y son 4. 6, ¿por qué? Porque saqué una que fue negra, ya no voy a tener 7, ahora voy a tener 6. Igual por acá, que la segunda sea negra si la primera fue negra. Pues negra inicialmente tenía 3, como lo dice acá, pero como saqué una ya no me quedan 3, me quedan 2.
sobre cuántas bolas me quedan. Tenía inicialmente 7, pero extraje una y como el muestro es sin reemplazo me van a quedar 6. Entonces estos caminos de aquí me van a definir a mí el espacio muestral. El espacio muestral de este experimento, ¿qué sería? Que las dos bolas sean de color rojo, que la primera sea de color rojo y la segunda sea de color negro, que la primera sea de color negro y la segunda sea de color rojo, que la primera sea de color negro y la segunda sea de color negro también. Entonces ya tengo el espacio muestral definido. Si entiendo el concepto y haciendo coherencia de para dónde vamos, mi interés es ver si Y es una variable aleatoria. Entonces, a cada elemento del espacio muestral le debo asignar una probabilidad. Entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de color rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de color, la primera rojo, la segunda negra? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída sea negra y la segunda sea roja? Entonces esas preguntas me las respondo de esta manera. La probabilidad de que las dos bolas sean de color rojo no es difícil darse cuenta porque ya mi diagrama está descrito con las probabilidades correspondientes de que las dos sean rojas. Eso significa que me voy a ir por este camino que les estoy señalando. 4 séptimos por 3 sextos, eso me da 12/42, eso me da 2 séptimos. La segunda, que la primera bola extraída sea de color rojo y la segunda sea de color negro. Eso me quiere decir que me voy a ir por este camino. Entonces debo considerar estas probabilidades que les estoy señalando acá. Y esas probabilidades son 4 séptimos y 3 sextos nuevamente. Eso me termina dando 2 séptimos. Igual pasa cuando la primera es negra y la segunda es roja y cuando la primera es negra y la segunda es negra. Si la primera es negra y la segunda es negra, entonces me estoy yendo por este camino de acá. Debo considerar estas probabilidades. Entonces ya tengo las probabilidades, tengo el espacio muestral. ¿Qué me queda? Definir, hacer uso de la definición de variable aleatoria. Ojo, que no me están diciendo que mi variable aleatoria es el espacio muestral, no. Yo hice el espacio muestral para conocer qué valores toma mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria es esta que está definida acá, número de bolas rojas. Esa es mi variable aleatoria, no lo olvidemos. Mi espacio muestral en el experimento de interés es este que está definido acá. Entonces, con ese espacio muestral defino los valores que toma mi variable aleatoria. ¿Qué es mi variable aleatoria? Número de bolas rojas. Es decir, aquí ¿cuántas bolas rojas hay? 2, efectivamente. Aquí ¿cuántas bolas rojas hay? 1. Aquí ¿cuántas bolas rojas hay? 1. Y aquí ¿cuántas bolas rojas hay? 1. Aquí están las probabilidades correspondientes que les he ilustrado acá de dónde salieron. Entonces, la probabilidad aquí de que las dos bolas extraídas sean de color rojo me dio 2 séptimos. Como les ilustré acá, las demás probabilidades no son difíciles de entender. Entonces, ¿es Y una variable aleatoria? Esa fue la pregunta que inicialmente me hice y ahora me regreso nuevamente a la presentación para dar continuidad a ella. ¿Es Y una variable aleatoria? Pues este diagrama, esta representación que está allá fue la que ya les he explicado. Entonces de ella hago este resumen. ¿Qué valores toma mi variable aleatoria? Bueno, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 2. ¿Qué significa que Y sea 0? Hombre, que el número de bolas rojas extraídas sea 0, es decir, que no hubo bolas rojas en las dos extracciones. ¿Cuánto es esa probabilidad? 1 séptimo. ¿Qué significa que Y sea 1? Que el número de bolas rojas extraídas sea 1. No me importa el orden en este caso, si la primera fue roja o la segunda sea negra, o si la segunda sea negra o la segunda sea roja. No, me interesa es que una sea roja. ¿Por qué es 4 séptimos? Porque acá el espacio muestral tenía dos valores en los que sucedía eso y sus probabilidades eran 2 séptimos y 2 séptimos. Eso me da un total de 4 séptimos. Por último, la probabilidad de que el otro valor que puede tomar la variable es que sea 2. ¿Quién es mi variable? El número de bolas rojas, es decir, que el número de bolas rojas sea 2. Esa probabilidad es 2 séptimos.
Entonces ahí finaliza o concluyo de que efectivamente y es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es mi espacio muestral de la variable aleatoria, son los distintos valores que puede tomar, y esto que está acá son sus respectivas probabilidades, que son un número real. A cada elemento del espacio muestral le asigna un número real. Conclusión, y es una variable aleatoria. El siguiente concepto muy importante para nosotros es función de probabilidad. Ya sé que es una variable aleatoria, ahora el concepto a introducirle es lo que es una función de probabilidad. Me dice, la función del conjunto de números reales en el intervalo 0, 1 recibe el nombre de función de probabilidad y va a estar definida de esta manera. Entonces, ¿qué es la definición de lo que es una función de probabilidad? Pues es una función que como su nombre lo indica, o la definición, miren, aquí lo está diciendo, es una función que me va a desglosar todas las distintas probabilidades para cada valor que tome la variable. Así es la definición que vamos a utilizar de la función de probabilidad. Es decir, si yo conozco la función de probabilidad de una variable aleatoria, conozco todas las probabilidades que pueden suceder. Siempre se suele colocar 0 en otro caso por salud. Ahorita en el ejemplo van a entender el porqué. Listo, entonces entendida esta definición de función de probabilidad, ahorita con un ejemplo la aplicamos y va a ser mucho más fácil la comprensión. Esta función de probabilidad cumple dos propiedades importantes. Primera, que como está en función de probabilidades, todos sabemos que las probabilidades son números positivos, entonces claramente la función de probabilidad debe ser o tomar estrictamente valores mayores o iguales que 0. Y la otra de las propiedades es que si yo sumo todos los valores que hay en la función de probabilidad, esa suma me debe dar efectivamente 1. Dos propiedades que son muy importantes tenerlas en cuenta. Vamos al ejemplo. Este ejemplo dice, continuando con el ejemplo 1, nuestro ejemplo 1, ¿cuál es? Habla de, en una urna tengo 7 bolas, en las cuales 4 son de color rojo, 3 de color negro, y defino la variable aleatoria y que cuenta número de bolas rojas extraídas. Acá está la definición de lo que era la variable aleatoria y verificamos efectivamente que era una variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es su función de probabilidad? Miren cómo queda la definición. ¿Qué valores toma la variable? Puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2, y aquí están sus respectivas probabilidades. Si y es igual a 1, su probabilidad va a ser 4 séptimos. Si y es igual a 2, ¿qué significa? Que el número de bolas rojas extraídas fueron 2, es decir, las bolas extraídas todas fueron rojas. ¿Cuánto es esa probabilidad? 2 séptimos. ¿Por qué incluir 0? Pues esto se hace por definición para responder todos aquellos casos que no estén considerados dentro de la variable aleatoria. Por ejemplo, en esta situación, alguien curioso me pregunta, profe, ¿cuál es la probabilidad de que el número de bolas rojas sean 16? Entonces, aquí en esta definición ustedes dicen y es 0, y es 1, y es 2, no tengo y 16. Y bueno, claro, en el contexto del ejemplo, si yo voy a extraer 2 bolas, es imposible que 16 sean rojas. Sí, pero a manera de ejemplo, ¿qué quiere decir? Que mi variable aleatoria no toma ese valor. Entonces significa que es otro caso. Y si es otro caso, la probabilidad va a ser 0. Entonces, esto que está aquí siempre se tiene que incluir en la función de probabilidad para curarse en salud y responder todas esas preguntas curiosas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me dé una cara? ¿Quién? Eso no tiene nada que ver. No es que Y me dé una cara, pues Y es 0, Y es 1, Y es 2, Y cara no está, significa que es otro caso. Esa probabilidad entonces va a ser 0.
Aquí está el concepto de distribución acumulada, lo vamos a ver y a estudiar en su momento, no es nuestro interés ahora porque en las variables discretas, que somos las que estamos analizando o estudiando ahora, no son importantes, van a ser de mucha importancia en las variables aleatorias continuas que más adelante estaremos tratando. Entonces me voy a pasar eso, no me interesa mucho. Acá hay otro ejemplo de variable aleatoria que me dice, se lanza una moneda corriente 3 veces consecutivas, se define la variable aleatoria X, número de caras obtenidas. Que si esta es mi variable aleatoria, lo primero que debo conocer yo es el espacio muestral y mucho cuidado. Este es el espacio muestral del experimento, este que está aquí, no de la variable aleatoria. Pues yo defino el experimento y el espacio muestral para conocer los valores de la variable aleatoria. Entonces, ¿qué puede pasar si yo lanzo 3 monedas? Que las 3 sean caras. Que las 2 primeras sean caras, la segunda sea sello, que la primera sea cara, la segunda sea sello, la tercera sea cara. Este es un ejemplo muy trillado ya. X es mi variable aleatoria, es la que cuenta el número de caras obtenidas. Aquí X, ¿por qué es 3? Porque en esta realización del experimento el número de caras que se encontró fueron 3. El número de caras en este experimento en esta realización del experimento fueron 2 y así sucesivamente. Vean que yo lo hago, hay valores que toma la variable que están repetidos, no me van a interesar de momento, me interesa son los distintos valores que toma la variable. Por eso defino acá de esta manera. X es mi variable aleatoria y toma estos valores. Si voy a una interpretación, ¿qué quiere decir? Que si X es el número de caras obtenidas en el lanzamiento de una moneda 3 veces, ¿qué puede pasar? Que ninguna de las 3 veces me dé cara. Que solamente en una vez me dé cara, que solamente en 2 veces me dé cara, o que los 3 lanzamientos de la moneda me den caras todos. Sus respectivas probabilidades, pues acá tengo las probabilidades individuales. De que sea 0 es 1/8, efectivamente vean que es 1/8. Estas probabilidades de acá no son difíciles, no es difícil darse cuenta de que la probabilidad es 1/8. ¿Por qué 1/8? Porque en los 8 posibles resultados que yo tengo del lanzamiento de la moneda 3 veces, en uno solo encontré que los 3 resultados son caras. Por eso esa probabilidad es 1/8. ¿Por qué aquí es 1/8? Porque de los 8 resultados posibles del experimento, en uno solo tengo 2 caras y un sello. Ay, profe, acá también tengo 2 caras y un sello. Sí, pero no están en este mismo orden. El orden aquí es que los 2 primeros resultados den cara y el último de sello. Hay un solo caso posible. ¿De cuánto? Hay un solo caso a favor de 8 casos posibles. Por eso todas las probabilidades aquí dan 1/8, 1/8, 1/8. Entonces me regreso acá. ¿Esto qué sería? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2 aquí. Esta variable aleatoria tome el valor de 2, es decir, que el número de caras obtenidas sean 2. ¿Cuánto es esa probabilidad? 3/8. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 caras y la probabilidad es 1/8. Aquí tengo 2 caras y la probabilidad es 1/8. Acá tengo 2 caras y la probabilidad es también 1/8. La suma de eso me va a dar 3/8. Conclusión, X efectivamente es una variable aleatoria porque desen cuenta, a cada elementico, esto que está aquí es mi espacio muestral de ¿quién? El espacio muestral de mi variable aleatoria. Y esta que está acá es un número real. A cada elemento de aquí le está asociando o asignando un número real. A cada elemento de aquí le está asignando un número real. Es entonces X una variable aleatoria. Acá hay otro ejemplo, no es difícil entenderlo, ahí lo leen detenidamente para que comprendan lo que es efectivamente una variable aleatoria. Me voy a otros dos conceptos que es el objetivo de la clase de hoy. Hay 3 definiciones particulares que me interesa que manejen y dominen completamente. Una de ellas ya se las di, función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? Es una función que
contiene todas las probabilidades para los distintos valores que toma la variable aleatoria. Tres conceptos entonces necesitamos comprender: función de probabilidad, valor esperado, que es el que les voy a dar ahora, y varianza. Son las tres características que nos van a interesar a nosotros siempre de una variable aleatoria. Entonces comienzo definiendo valor esperado. Miren que estoy definiéndolo para una variable aleatoria discreta. Estamos hablando de variables discretas. ¿Qué quieren decir? Que son variables que van a tomar valores enteros, variables de conteo, no olvidemos eso. Entonces, ¿por qué valor esperado? Bueno, ¿qué es eso de valor esperado? Dice, sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito claramente que X sea una variable aleatoria y necesito conocer su función de probabilidad. Entonces, la media o valor esperado. Ok, entonces ya sé a qué hace referencia el valor esperado. Es lo mismo que nosotros anteriormente conocíamos como media o promedio, es lo mismo, solo que acá en términos de contexto estadístico uno le llama valor esperado porque nos referimos estrictamente a una variable aleatoria, y se le llama media cuando se refiere simplemente a una variable, la media de una variable, el valor esperado de una variable, pero es una variable aleatoria. ¿Cómo se define? Acá está la definición. Valor esperado de X, donde X es una variable aleatoria, es la sumatoria de X por P de X. Hércole, profe, esta definición está difícil. No necesariamente. ¿Qué es X? Son los distintos valores que toma la variable. ¿Qué es P de X igual a X? Son sus probabilidades correspondientes. Entonces, para yo conocer el valor esperado, ¿qué necesito conocer? Los valores que toma la variable con sus respectivas probabilidades. Y eso efectivamente es lo que está en la función de probabilidad. Por eso es que necesito obligatoriamente conocer la función de probabilidad de una variable aleatoria. No es difícil entender y aplicar esta formulita que les estoy suministrando acá. El siguiente concepto a trabajar es el de varianza de una variable aleatoria discreta. Nuevamente repito, la definición nos dice: sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad P de X, entonces la varianza se va a definir de esta manera. Analicemos la fórmula entonces. Nos dice, la varianza de la variable aleatoria X se define como la suma de X menos este E de X, es el que acabé de definirles como valor esperado o media. Diferencia de X con su valor esperado al cuadrado por su respectiva probabilidad. Entonces no estamos muy lejos de la definición que nosotros conocemos de lo que es la varianza de una variable. ¿Qué era la varianza de una variable en nuestro contexto o la que conocemos hasta el momento? La varianza se define como la desviación con respecto a la media elevada al cuadrado. Esa es la definición que en su momento dimos de lo que era varianza. Pues acá la definición no está muy lejos de esa que conocemos. Vean que es la desviación con respecto al promedio. Esa desviación la elevo al cuadrado y la multiplico por su respectiva probabilidad. Haciendo ese cálculo me va a dar el valor de la varianza. Al utilizar esta fórmula de valor esperado, lo que me va a dar esto es un número, porque el valor esperado o la media es un valor determinado. Igual pasa con la varianza. Al aplicar esta fórmula, el resultado que me va a dar es un valorcito. Tiene dos formas alternativas de calcularlo, con esta definición o con esta de acá. Cualquiera de las dos pueden utilizar. A mí me gusta mucho esta porque es muy fácil. Miren lo que me dice, el valor esperado de X al cuadrado. Esto lo que me está diciendo es el segundo momento de la variable. El primer momento de la variable es este de acá, E de X. Esto se llama primer momento de la variable y es la media. Ya la sabemos calcular. Y eso es el término que va a ir aquí, que ya se lo sabemos calcular.
Esto es la media elevada al cuadrado. El que no sé calcular es este, el segundo momento de la variable. Entonces necesito definirlo y he aquí la definición. Segundo momento de la variable o el valor esperado de la variable al cuadrado es, miren la definición, no es muy distinta a la definición de valor esperado, lo único que cambia es que aquí la variable, antes de multiplicarla por su respectiva probabilidad, hay que elevarla al cuadrado. Aplicar esas dos fórmulas no es difícil. Entenderlas, de pronto les cuesta entender las fórmulas que están dadas ahí, pero aplicarlas yo sé que lo van a comprender completamente. Entonces, como ejemplo, a manera de ejemplo, nos retornamos a el ejemplo que estamos trabajando, el ejemplo 1. Calcula el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria y. Les recuerdo quién es y. Y es la variable que cuenta el número de bolas rojas de un experimento que consiste en sacar dos bolas de forma sucesiva y sin reemplazo de una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 bolas negras. De esa variable ya explicamos y encontramos que efectivamente sí es una variable aleatoria porque cada elemento del espacio muestral tiene su respectiva probabilidad. Es decir, cada elemento del espacio muestral tiene un número real asignado. Entonces ya sabemos que es una variable aleatoria y conocemos también cuál es su función de probabilidad, que acá la habíamos desglosado. Esta que está aquí es su función de probabilidad, perdón, esta que está acá. Es la función de probabilidad de ese ejemplo. ¿La necesitamos? Sí, claro que la necesitamos porque para calcular la media entonces necesito los distintos valores que toma la variable con sus respectivas probabilidades. Entonces hago uso de la fórmula. La sumatoria de y por su respectiva probabilidad. ¿Qué es y? El primer valor que toma la variable. ¿Qué valor toma la variable? El primero que puede tomar es 0. Su respectiva probabilidad es 1/7. Por eso aquí está 0 multiplicado por 1/7. Más, ¿qué otro valor toma la variable? La variable toma el valor de 1 por su respectiva probabilidad que es 4/7. ¿De dónde sale esta probabilidad? Pues ya demostramos que y efectivamente era una variable aleatoria y que su función de probabilidad tomaba estos valores con estas probabilidades. Otro valor que toma la variable es 2, por eso acá está 2, multiplicado por su respectiva probabilidad, 2 multiplicado por su probabilidad da 2/7. Al ejecutar estas operaciones aritméticas que están acá, el resultado de eso me da 8/7. Como les había dicho, el valor esperado o la media es un número, véanlo aquí está. El valor esperado de la variable aleatoria es 8/7. Igual hacemos con la implementación de la varianza. Para la varianza voy a utilizar esta fórmula. Para utilizar esta fórmula ya yo conozco esto que está acá, que es el valor esperado, que fue lo que calculé anteriormente. ¿Qué no conozco? El segundo momento de la variable, este que está aquí. Y ese segundo momento lo definimos de esta manera. Allá en la definición de varianza estaba esta definición. El valor de la variable elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva probabilidad. Profe, ¿es lo mismo que el valor esperado? Sí, prácticamente es lo mismo. Lo que tienen que tener cuidado es que el valor que toma la variable antes de multiplicarlo por su respectiva probabilidad tienen que elevarla al cuadrado. ¿Qué valor toma la variable? 0 elevado al cuadrado. ¿Qué otro valor toma la variable? 1 elevado al cuadrado. ¿Qué otro valor toma la variable? 2 elevado al cuadrado. Esas potencias hay que multiplicarlas por sus respectivas probabilidades, que estas probabilidades claramente ya las conocemos porque conocemos la función de probabilidad. Entonces vean que aplicar la fórmula es simplemente realizar una operación aritmética. Aquí todo lo que está aquí, todos sabemos multiplicar, sumar, restar, dividir, etc. Al realizar toda esa operación, el resultado me da 12/7. Entonces ya conozco el valor esperado de y al cuadrado y me da 12/7. También conozco el valor esperado de y me da 8/7. Entonces ahora sí puedo aplicar la definición de varianza.
la varianza de la variable aleatoria y, entonces uso esta definición, valor esperado de la variable al cuadrado que me dio 12 séptimos, menos el valor esperado de la variable pero elevado al cuadrado. Ojo, se confunden con estas dos cosas. Esto que está aquí es el valor esperado que yo encontré elevado al cuadrado. Esto que está aquí es el segundo momento de la variable que lo calculo de esta manera. Ojo con la confusión en la implementación de esta fórmula. Entonces, al reemplazar los valores obtenidos es realizar esta operación aritmética y ese resultado me va a dar 20 sobre 49. Entonces, conclusión. La varianza de la variable aleatoria y que cuenta el número de bolas rojas extraídas es de 20 sobre 49. Como ejemplo y como ejercicio para que practiquen, van a hacer exactamente lo mismo, pero para el ejemplo 2. Para este caso van a encontrar el valor esperado de la variable aleatoria x, que es el número de caras obtenidas en un experimento que consiste en lanzar 3 veces consecutivas una moneda. Entonces, de este ejemplo van a calcular el valor esperado y la varianza también. Eso es todo. Espero les sea útil la presentación del día de hoy. Muchas gracias.